Aún los mismos estudiantes de las universidades eran engañados por las falsas representaciones de los monjes e inducidos a incorporarse en sus órdenes. Muchos se arrepentían luego de haber dado este paso, al echar de ver que marchitaban su propia vida y ocasionaban congojas a sus padres. Pero una vez cogidos en la trampa, les era imposible recuperar la libertad. Muchos padres, temiendo la influencia de los monjes, rehusaban enviar a sus hijos a las universidades, y disminuyó notablemente el número de los alumnos que asistían a los grandes centros de enseñanza. Así decayeron estos planteles y prevaleció la ignorancia. El Papa había dado a los monjes facultades de oír confesiones y de otorgar absolución, cosa que se convirtió en mal incalculable. En su afán por incrementar sus ganancias, los frailes estaban tan dispuestos a conceder la absolución al culpable que toda clase de criminales se acercaban a ellos, y se notó en consecuencia un gran desarrollo de los vicios más perniciosos. Dejábase padecer a los enfermos y a los pobres, en tanto que los donativos que pudieran aliviar sus necesidades eran depositados a los pies de los monjes, quienes, con amenazas, exigían las limosnas del pueblo y denunciaban la impiedad de los que las retenían. No obstante su voto de pobreza, la riqueza de los frailes iba en aumento constante. Y sus magníficos edificios y sus mesas suntuosas hacían resaltar más la creciente pobreza de la nación. Y mientras que ellos dedicaban su tiempo a Fausto y los placeres, mandaban en su lugar a hombres ignorantes que solo podían relatar cuentos maravillosos, leyendas y chistes para divertir al pueblo y hacerle cada vez más víctimas de los engaños de los monjes. A pesar de todo esto, los tales seguían ejerciendo dominio sobre las muchedumbres supersticiosas y haciéndoles creer que todos sus deberes religiosos se reducían a reconocer la supremacía del Papa, adorar a los santos y hacer donativos a los monjes, y que esto era suficiente para asegurarles un lugar en el cielo. Hombres instruidos y piadosos se habían esforzado en vano por realizar una reforma en estas órdenes monásticas. Pero Wycliffe, que tenía más perspicacia, asestó sus golpes a la raíz del mal, declarando que de por sí el sistema era malo y que debería ser suprimido. Se suscitaron discusiones e investigaciones. Mientras los monjes atravesaban el país vendiendo indulgencias del Papa, muchos habían que dudaban de la posibilidad de que el perdón se pudiera comprar con dinero y se preguntaban si no sería más razonable buscar el perdón de Dios antes que del pontífice de Roma. No pocos se alarmaban al ver la rapacidad de los frailes, cuya codicia parecía insaciable. Los monjes y sacerdotes de Roma, decían ellos, nos roen como el cáncer. Dios tiene que librarnos o el pueblo perecerá. Disimular su avaricia, estos monjes mendicantes aseveraban seguir el ejemplo del Salvador y declaraban que Jesús y sus discípulos habían sido sostenidos por la caridad de la gente. Este aserto perjudicó su causa, porque indujo a muchos a investigar la verdad en la Biblia, que era lo que menos deseaba Roma, pues los intelectos humanos eran así dirigidos a la fuente de la verdad que ella trataba de ocultarles. Wycliffe empezó a publicar folletos contra los frailes, no tanto para provocarlos a discutir con él, como para llamar la atención de la gente hacia las enseñanzas de la Biblia y hacia su autor. Declaró que el poder de perdonar y de excomulgar no le había sido otorgado al Papa en grado mayor que a los simples sacerdotes, y que nadie podía verdaderamente excomulgado mientras no hubiese primero atraído sobre sí la condenación de Dios. Y en verdad que Wycliffe no hubiera podido acertar
con un medio mejor de derrocar el formidable dominio espiritual y temporal que el Papa levantara y bajo el cual millones de hombres gemían cautivos en cuerpo y alma. Wycliffe fue nuevamente llamado a defender los derechos de la corona de Inglaterra contra las usurpaciones de Roma. Y habiendo sido nombrado embajador del rey, pasó 2 años en los Países Bajos, conferenciando con los comisionados del Papa. Estuvo en contacto con eclesiásticos de Francia, Italia y España. Y tuvo oportunidad de ver lo que había entre los bastidores y de conocer muchas cosas que en Inglaterra no hubiera descubierto. Se enteró de muchas cosas que le sirvieron de argumento en sus trabajos posteriores. En aquellos representantes de la corte del Papa, leyó el verdadero carácter y las aspiraciones de la jerarquía. Volvió a Inglaterra para reiterar sus anteriores enseñanzas con más valor y celo que nunca, declarando que la codicia, el orgullo y la impostura eran los dioses de Roma. Hablando del Papa y de sus recaudadores, decía en uno de sus folletos: ellos sacan de nuestra tierra el sustento de los pobres y miles de marcos al año del dinero del rey a cambio de sacramentos y artículos espirituales, los cuales es maldita herejía simoníaca, y hacen que toda la cristiandad mantenga y afirme esta herejía. Y a la verdad, si en nuestro reino hubiera un cerro enorme de oro, y no lo tocara jamás hombre alguno, sino solamente este recaudador sacerdotal, orgulloso y mundano, en el curso del tiempo, el cerro llegaría a gastarse todo entero, porque él se lleva cuanto dinero haya en nuestra tierra y no nos devuelve más que la maldición que Dios pronuncia sobre su simonía. Poco después de su regreso a Inglaterra, Wycliffe recibió del rey el nombramiento de rector de Lutterworth. Esto lo convenció de que el monarca, cuanto menos, no estaba contento con la franqueza con que había hablado. Su influencia se dejó sentir en las resoluciones de la corte, tanto como en las opiniones religiosas de la nación. Pronto fueron lanzados contra Wycliffe los rayos y las centellas papales. 3 bulas fueron enviadas a Inglaterra, a la universidad, al rey y a los prelados, ordenando todos que se tomaran inmediatas medidas decisivas para obligar a guardar silencio al maestro de herejía.